¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Sol? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy un tema que es bastante recurrente en el sentido de consultas y dudas, que tiene que ver con el tema abandono de trabajo. Me quedo como para empezar en el tema con una consulta de Susana, que se comunicó con nosotros y nos dice: tuve un accidente y mi empleador me dice que vaya igual, porque si no me echa por abandono. ¿Qué hay de todo esto? A ver, nosotros cuando hablamos de abandono los dividimos en dos formas de explicarlo. Una, cuando hablamos del abandono masivo por un paro, Sí. abandono de las tareas porque no le pagan, por ejemplo, Sí. entonces suspenden el crédito laboral. Eso es una cosa. Y otra cosa es la causal individual de ruptura del vínculo laboral, cuando alguien deja de trabajar, el empleador no sabe qué pasó con esta persona y evidentemente presupone que hizo abandono de las tareas, que terminó con el contrato y procede formalmente a extinguir el vínculo. ¿Qué pasa? El abandono es una de las causales reguladas en nuestra ley. Y al estar regulada es relativamente fácil entenderla cómo funciona. Además, ocurre muchas veces que se utiliza para dibujar, para tapar una situación que en realidad lo que quieren es sacarse de encima a alguien e inventan, generan el abandono, y otros que intentan disolver el vínculo y utilizan el que no lo dejaron entrar a trabajar para darse por despedidos. El empleador dice que estuvo en abandono, es decir, genera conflictos. Para limpiar eso, Para evitar caer en el abandono, ¿cuáles son aquellos consejos que usted, obviamente con argumentos jurídicos, le daría a la gente? lo primero es siempre demostrar que uno quiere conservar el vínculo. Bien. Además, el abandono requiere que uno deje de prestar servicios, no justificar los servicios, y que el empleador remita una intimación al reintegro. Y esto es lo que muchas veces no se sabe por parte de la gente y se entra en pánico, en terror, en miedo a perder el empleo, y se utilizan a veces para presionar a que vayan a trabajar aún en condiciones que no deberían. Claro. Y que además la ley lo protege para que no vayan a trabajar si tuvo un accidente o está enfermo. ¿Cómo deberían actuar entonces? El empleador, si alguien sin justificación se ausenta del trabajo, conforme lo que dice nuestra ley, debe intimar a reintegrarse a las tareas por un plazo no inferior a 2 días. Este también es un tema. Por un plazo no inferior a 2 días. Puede ser más también, intimo a reintegrarse en los próximos 5 días. El empleado, ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Conservar el vínculo, notificar que sí se va a presentar a trabajar, que tal día, tal hora se va a presentar, que cuando fue no lo dejaron entrar, que pide las garantías, lo que fuera. Siempre consulte a su abogado, siempre. ¿Qué puede ocurrir aquí? Bueno, a veces ocurre que por el apresuramiento alguien despide o se dan por despedido antes, y es un error. ¿Qué pasa en el caso de aquel empleado que falta demasiado a su trabajo? Bueno, eso no es abandono. Bien. Esto hay que dejarlo claro también, porque algunos dicen, no viene a trabajar nunca, los lunes falta siempre. Claro. Porque se ve que el sábado y domingo se va de juerga, como si le importara lo que hace el empleado el sábado y domingo, ¿no? Como si le debiera importar. Se va de juerga y los lunes no viene. Bueno, no lo podés echar por abandono. Tenés que, en ese caso, generar las sanciones por ausentarse sin justificación. Estamos hablando siempre sin justificación, ¿no? Después están las justificaciones, que obviamente el trabajador tiene oportunidad de darlas, esté en situación donde fue intimado al reintegro de abandono o no. Los días no trabajados pueden ser justificados. Hablamos recién de accidentes, de enfermedades, pero hay otras justificaciones. Bueno, hablamos de accidente. ¿Qué pasa si tengo un accidente en un lugar lejano, me envían intimándome para el reintegro y yo o no me entero o esa intimación me llega más tarde? Bueno, siempre espíritu de conservación del vínculo. Bien. ¿Por qué? Porque el vínculo laboral tiene
un inicio, pero el final, ¿cuál debería ser normalmente de acuerdo a nuestra ley, salvo las modalidades especiales de contrato? La jubilación del trabajador, el retiro, el fallecimiento. Ese debería ser la extinción normal. En el medio, obviamente, existen otras contingencias por si se pueden extinguir el vínculo. De hecho, ocurre todos los días. La renuncia del trabajador, el despido sin causa y abonar las indemnizaciones correspondientes. Pero en el abandono de trabajo, el principio de conservación del vínculo es rector. Si usted no puede acceder a la intimación, no puede contestarla y tiene los justificativos necesarios, no se puede extinguir el vínculo porque sería una extinción arbitraria. Es decir, imaginemos que usted está en estado de coma, internado en un sanatorio aquí nomás, a 5 cuadras de su trabajo, y le llegan las intimaciones al reintegro. Claro. Si no tiene un familiar ahí que se entere, o alguien que lo acompañe, o alguien que se encargue de comunicar, y no va a poder ser. Ahora, ese trabajador tuvo intención de terminar con el vínculo, tuvo intención de irse del trabajo, evidentemente no. Tuvo una contingencia, estamos poniendo un ejemplo muy grave, pero tuvo una contingencia que le impedía cumplir con el trabajo. En ese caso, no es tan fácil extinguir el vínculo, y después hay muchas posibilidades que tiene el trabajador para defenderse ante esa extinción, que podría transformarse en arbitraria y ameritar el pago de todas las indemnizaciones correspondientes. Siempre, lo reitero, la conservación del vínculo es la clave. Siempre uno tiene que pensar que el vínculo laboral es, entre comillas, para siempre, que las partes pueden disolverlo, no sin consecuencias, y que esas disoluciones tienen requisitos, pero siempre tenemos que mirar eso. Exacto. No hay que apresurarse el empleador a disolverlo por cualquier cosa, porque va a terminar pagando y mucho, y no hay que apresurarse el trabajador a darse por despedido. Tampoco hay que utilizarlo como una herramienta para dibujar despidos, porque puede fallar, de hecho falla mucho. Doctor, muy amable. Bueno, lo esperamos el miércoles que viene, como siempre, con todo este tipo de temas que, claro, la gente nos consulta durante la semana y, todo lo que es el mundo del derecho laboral es amplísimo. Amplio, y hay muchas consultas sobre este tema, sí. Por eso es interesante y hemos empezado a charlarlo. Porque apenas empieza a mover un poquito el mercado laboral, sí. Empiezan estos temas. El periodo de prueba, qué me tienen que pagar. Todos estos temas empiezan cuando el mercado laboral empieza a moverse un poquito y todavía hay inseguridades. Vamos a ver qué pasa. Estaremos acá.